Bueno, buenos días otra vez a todos. Si os parece, vamos empezando ya. Como decía antes, gracias por asistir al webinario de formación técnica de Captio y de Captio Connect. Creo que algunos ya nos conocemos, otros es la primera vez, pero bueno, si os parece, empezamos. En el día de hoy os mostraremos cómo aprender a implantar tanto Captio como Captio Connect, ¿vale? Y antes de empezar, os muestro un poquito lo que sería la agenda de hoy. Os explicaré muy brevemente qué es Captio y qué es Captio Connect. De la mano de Giovanna, que es Product Manager en Captio, veremos cómo poner en marcha lo que sería pues, la aplicación de Captio en concreto. Y después, de la mano de Rebeca Patino, que es Solutions Architect en InnoQubit, pues os explicará un poquito pues eso, cómo hacer la implantación y la configuración de lo que sería el conector, ¿no? O lo que es el Captio Connect, ¿vale? En segundo lugar, os explicaré un poquito por encima lo que es la promoción que tenemos ahora activa para partners, ¿vale? Con referencia a lo que es la venta de Captio. Y al final haremos pues, preguntas y respuestas. Las preguntas durante la sesión, para que no se os olviden, las podéis ir poniendo por el chat, ¿vale? Al final, cuando terminemos, lo veremos todo y os resolveremos todas las consultas que tengáis. También comentar, aunque lo he comentado antes, que la sesión la vamos a grabar, ¿vale? Y a posteriori se os enviará una copia de la grabación, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, evidentemente, también tenéis mi correo sin ningún problema y lo podemos ir viendo, ¿de acuerdo? Como os decía, muchos de vosotros seguramente ya conocéis Captio, pero bueno, por hacer una pequeña introducción, Captio es una solución que nos permite optimizar y digitalizar todo lo que es el proceso de gestión de gastos de una empresa, simplificando al máximo lo que serían las tareas diarias que son un poquito más tediosas, ¿vale? Las principales o los principales beneficios que obtenéis a la hora de utilizar lo que es Captio es pues, principalmente un ahorro económico en lo que es los flujos de gestión y demás, un cumplimiento asegurado a nivel normativo, tanto por parte de lo que sería contabilidad o administración, como también por parte de lo que son los empleados como tal, un aumento de la productividad y a su vez, pues la facilidad de que los trabajadores no pierdan tanto tiempo en la gestión de sus gastos, ¿vale? Aparte del tema de Captio, tenemos el Captio Connect, que muchos también conoceréis seguramente. Lo que es la solución de Captio es muy fácil e intuitiva a la hora de utilizar y de registrar los gastos. Simplemente con una sola foto del ticket del gasto se subiría a la aplicación y a partir de ahí se irían registrando lo que serían, pues eso, informes en función de las políticas de gastos que tengáis o que tengan en cada empresa los clientes, ¿vale? A partir de ahí, a partir de cuando tenemos lo que sería un informe, es cuando, digamos, Captio Connect empieza a funcionar, ¿no? Que lo que os permite, en definitiva, es que toda esa información que yo tengo en Captio se me vuelque en mi ERP, ¿no? En mi Microsoft Dynamics 365, en mi Business Central, en mi Navision, como queráis llamarle. En definitiva, lo que os decía, tanto lo que subís en la web como lo que subís en la aplicación se recupera en vuestro ERP. Desde administración dispondrán de toda esta información de gastos y podrán registrarla en contabilidad, ¿vale? Bien sea a través de pues, registros diarios, facturas, como veis también tenéis la posibilidad de previsualizar el ticket de gasto en Navision sin salir de lo que sería el entorno de Business Central. Se revisarían y se controlarían todos los datos que se suban en Captio. Se podrían configurar, ahora lo veréis, temas de alertas y demás para que ni a los usuarios de contabilidad ni a los usuarios de gastos se les pase absolutamente nada. Y en definitiva sería esto, un doble control de lo que sería la gestión de gastos y una facilidad y agilidad tanto a la hora de registrar el gasto en Captio como a la hora de pues, volcar esos gastos, perdonad, a posteriori en Navision, ¿vale? Como os decía, por parte de Captio, ¿vale? Que es la que os va a explicar un poquito cómo configurar la aplicación, nos acompaña Giovanna Campos, ¿vale? Y por parte de InnoQubit nos acompaña también Rebeca Patiño. Yo ahora sí que les cedo a ellas el testigo para que os muestren el entorno tanto de Captio como del Captio Connect, ¿vale? Y cuando ellas terminen, volvemos un poquito y os explico lo que sería el Boost Program, ¿vale? Por si no lo habéis visto en el correo que se mandó. ¿Vale? Entonces ya le cedo el testigo a Giovanna y cualquier cosa os voy leyendo por chat. Muchas gracias, Encarna. Muy buenos días. Voy a compartir mi pantalla. Vale.
Lo que les voy a mostrar ahora es un entorno recién creado, un entorno administrador de Captio, que básicamente pues, es lo que ustedes estarán configurando para cada uno de los clientes, ¿ok? Por defecto tendríamos un único usuario administrador que se encargará pues del mantenimiento como tal de la plataforma, de las configuraciones, de la carga de usuarios y workflows, que debería tener como parte del nombre del usuario login el dominio del cliente, ¿vale? Vemos aquí el usuario que está conectado, nos vamos a la parte de configuración inicial, donde vemos pues la parte de datos personales. Básicamente lo que sería el login, que como indicaba es único por cliente, y el correo electrónico donde necesitan recibir las notificaciones que se puedan dar en este entorno administrador. Y luego, pues, información de la cuenta, del idioma en que la necesiten ver, de la zona horaria, etcétera, ¿vale? A nivel de preferencias, vemos la moneda en la que se ha creado el entorno. Son entornos de una única moneda, no son entornos multimonedas, la moneda de liquidación. Opciones por defectos para nuevos usuarios. Toda esta configuración necesita ser completada previo a la carga de usuarios para facilitar luego la configuración como tal de cada uno de los usuarios finales, ¿ok? Podemos deshabilitar los correos que reciben los usuarios con notificaciones de tienes un informe pendiente por revisar, tu informe ha sido revisado, etcétera. Y también las notificaciones que reciben a nivel de la aplicación. Por defecto, Captio no lo tiene deshabilitado, pero si algún cliente lo considera, se puede hacer. ¿Okay? A nivel de sociedades y para mejorar la lectura de los tickets por el OCR y luego de la información también para el módulo del SI, es importante, más no obligatorio, colocar la razón social y el NIF del cliente y si tuviese más de una razón social, más de una empresa, más de una sociedad, también colocarlo, ¿ok? A efectos de kilometraje. Nosotros tenemos la creación de grupos de kilometraje. Por defecto, ustedes tendrán que crear, nosotros solemos colocar como nombre general con la tasa de kilometraje que paga el cliente, si es que utiliza kilometraje, ¿vale? La tasa bien puede ser editada y de hecho pueden crear grupos adicionales en caso de que tengan clientes donde, por ejemplo, paguen un importe por kilómetro que pueda variar según el rol, ¿ok? Según el rol de los usuarios en la empresa. Si tuviésemos más de un grupo, pudiésemos permitir que los usuarios escojan entre las diferentes tasas de kilometraje, suponiendo que, por ejemplo, tengamos clientes donde los usuarios puedan utilizar vehículo personal y vehículo de empresa de forma indistinta. Luego, si tenemos clientes donde no se totalicen los kilómetros, sino en millas, también lo tendríamos que determinar por aquí. Forma de pago para kilómetros siempre será efectivo. Esta es la forma de pago, como decir, reembolsable. Y la categoría por defecto para efectos de kilometraje para todos los usuarios, ¿ok? Vale, opciones de gasto, como les comentaba, esto es un entorno que está recién creado con la configuración casi que por default, ¿vale? Hemos alterado muy pocas cosas, entonces, a efectos de los campos que van a ver los usuarios disponibles en la aplicación móvil, tenemos la categoría, la forma de pago, el proveedor y las observaciones como visibles, más no están marcadas como obligatorias. Nosotros desde Captio siempre recomendamos colocar la categoría, la forma de pago y el proveedor como campos obligatorios porque suelen ser utilizados en el 99% de los casos en la contabilización. Y luego también tenemos la posibilidad de bloquear a un usuario o a todos en particular, aquí únicamente tengo un usuario de test cargado, la posibilidad de que editen los gastos, sobre todo aquellos campos que lee el OCR de Captio, ¿vale? Captio lee con esta tecnología OCR la fecha, el importe y el proveedor de cada uno de los tickets. Por defecto, los usuarios podrían modificarlo, porque a lo mejor no incurrieron en la totalidad del gasto, no lo quieren imputar la totalidad a la empresa, sino que hay una parte personal, pero si el cliente así lo determina, se puede bloquear esta edición. Vale, luego tenemos toda la configuración del sí en caso de que el cliente tenga sí. Si no lo tiene, pues no verán este módulo activo. Y pues es colocar la razón social y el NIF de la empresa. Esto nos tendrían que indicar a priori. Esta es configuración estándar. Y luego, ¿cuál es el usuario
que va a gestionar todos los tickets o todos los gastos que deban ser procesados por el SI. Aquí, evidentemente, tengo un único usuario creado, pero vamos a tener la totalidad de los empleados que carguemos en la plataforma y podemos seleccionar uno o varios usuarios que gestionen toda la información del SI. Vale, me voy a la parte de categorías. Las categorías también son las categorías por defecto que presenta Captio, sin embargo, pudiesen ser modificadas, evidentemente. Voy a entrar en alguna de estas, aparcamiento, por ejemplo. Pues tenemos el nombre como tal de la categoría. También manejamos en Captio subniveles, es decir, pudiésemos tener una categoría padre de transporte y luego subcategorías de taxi, tren, avión, etcétera, ¿ok? Luego esta información pues depende también un poco de lo que se necesita a nivel contable. El código puede ser un código interno, el código de la cuenta contable, si es una categoría autolimitada. Si nosotros colocamos el autolimitado tenemos que definir un importe. Por lo tanto, si el usuario pasa un gasto de 20 euros, Captio va a obviar los 5 euros adicionales porque el tope va a ser de 15. Es bastante restrictivo, ¿ok? No lo suelen solicitar los clientes, no lo solemos activar. Si la categoría está activa o no, y si es una categoría exclusiva para kilometraje. Ya estos son temas internos de Captio, está de integraciones, pero si es de una categoría de kilometraje sí que la marcaríamos. Para añadir, pues simplemente desde esta opción, ¿vale? Con las mismas opciones que hemos presentado. A nivel de dietas, se comporta un poco diferente a la creación de las categorías estándar. Simplemente colocamos el nombre, dieta nacional, por ejemplo, y el importe que día a día se le abonará al empleado, ¿ok? Por ejemplo, no sé, 15 euros. La moneda, pues la moneda que corresponda, porque puede ser una dieta en España o puede ser una dieta internacional, y lo mismo cuenta y código contable y añadimos, ¿vale? Me voy con las formas de pago. He creado en principio para la formación una forma de pago efectivo, tarjeta personal. La verdad es que aquí simplemente lo que buscamos diferenciar es cuando es una forma de pago reembolsable o no. Aquí no tenemos que confundir el cómo le vamos a pagar al empleado los gastos en los que ha incurrido. Esto es la forma en que el empleado ha pagado el ticket, ha pagado el gasto, ¿ok? Yo fui a un restaurante y pagué con mi tarjeta personal o con efectivo. Por tanto, la empresa tendría que reembolsar. Por eso colocamos que es una forma de pago reembolsable y que se encuentra pues activa. Pudiese la empresa tener tarjeta corporativa, pues colocaríamos tarjeta corporativa y quitaríamos quizás el reembolsable, ¿vale? Luego a nivel de campos personalizados. Es cualquier información adicional que se necesite asociar a ciertas categorías de gasto. Por ejemplo, podemos hablar de número de noches en categorías de hotel, ¿vale? Número de comensales, invitados, si hablamos de categorías de invitación, bueno, etcétera, cualquier tipo de información extra. Y pues tenemos todos los tipos de datos o los tipos de campos que podemos crear, de texto, de fecha, una lista de valores, por ejemplo, que colocamos valor código y le aparece un listado al usuario final, un campo de tipo sí o no. Bueno, aquí hay varias posibilidades, ¿vale? Luego, si lo queremos a nivel de gasto o a nivel de informe, ¿esto qué significa? Si es a nivel de gasto, cada vez que el usuario toma la fotografía de un gasto y selecciona, por ejemplo, la categoría hotel, pues le aparecerá el número de noches. Si lo colocamos a nivel de informe, es a nivel de la cabecera de la nota de gasto. La nota de gasto es el contenedor de tickets, por decirlo, ¿no? Entonces yo creo la nota de gastos septiembre, y aquí pues voy añadiendo todos los gastos en los que he incurrido en el mes, y a nivel de cabecera, cuando yo creo el informe, me solicita pues esta información adicional. Por ejemplo, proyecto o motivo del viaje o del gasto, etcétera, ¿vale? O de los gastos, porque hablamos en plural aquí como contenedor. Si es a nivel de gastos, le tenemos que indicar si es obligatorio o no. Y luego también se aplica para todas las categorías o para ciertas categorías, ¿ok? Si es a nivel de informe, como comentaba, a nivel de cabecera, pues no me solicita las categorías.
Vale, voy a dejar la parte de workflow para más adelante. Luego tenemos esto de informes. Existe la posibilidad para los usuarios finales, revisores, usuarios que reportan gastos e incluso para el administrador de descargarse un PDF por cada uno de los informes de gasto. ¿Okay? Este PDF pues contiene la información que ustedes aquí configuren y la fotografía, por ejemplo, de cada uno de los tickets que incluye este informe. Entonces, esto es simplemente el look and feel, por decir, de este PDF. ¿Qué quieren que incluya? ¿Qué información? Si incluimos el aviso, el log, los colores, los podemos alinear a la marca corporativa del cliente e incluso colocar el logo del cliente, ¿vale? Pero esto es únicamente a nivel del PDF que descargamos, no a nivel de la visualización como tal del entorno. Vale, me voy a ir a la parte de usuarios. Tenemos, como les comentaba, un único usuario que he creado a efectos de mostrarles para la formación. Si yo le doy a la creación de un nuevo usuario, pues simplemente colocamos pues el email, voy a colocar textos, información. El email y el login en general coinciden para la mayoría de los clientes, pero se puede dar el caso en que no, ¿ok? El login es único en Captio para toda la plataforma de Captio, para todos los entornos, y el email es donde recibirá notificaciones. La contraseña, por defecto, le pueden asignar una y luego marcar el forzar cambio de contraseña, por lo cual el usuario final, la primera vez que entre, tendrá que modificarla. Vamos a colocar información para ir viendo cómo lo creamos. El nombre. Si queremos que el usuario sea notificado por email de que ya forma parte de la plataforma, recibirá como un correo de bienvenida, si se lo creamos activo o no. Si queremos desactivarle las notificaciones, un poco lo que comentaba al inicio, que lo comentamos para los nuevos usuarios de forma genérica, aquí lo podemos desactivar para un usuario en particular. Y luego información adicional de la ficha de usuario, que no está disponible visiblemente para el usuario, pero sí para la exportación contable, ¿vale? El centro de coste, el código de usuario, código de empresa. Luego, en opciones avanzadas, pues, ¿a qué grupo pertenece? Siempre colocaríamos el grupo pues, general. La forma de pago por defecto para el grupo de kilometraje. Lo tengo que agregar porque si se dan cuenta, yo he seleccionado la forma de pago en la configuración estándar del entorno a posteriori de la creación del usuario y por eso no lo tenía configurado ni el grupo ni la forma de pago. Por eso digo que es importante hacerlo primero. La moneda por defecto del usuario y pues permitir que edite o no los gastos con imágenes. También le podemos otorgar ciertos permisos de ver todos los informes del entorno para ciertos roles como quizás finanzas, contabilidad, que no son quizás revisores, pero sí que quieren ver todos los informes, lo podemos hacer desde aquí, a modo de consulta. Vale, los workflows, el workflow o los workflows que puede tener asociado este usuario, simplemente lo marcamos y colocamos aquí cuál sería el por defecto en caso de que tuviese más. Simplemente es el circuito de aprobación que tendrán que seguir los informes que este usuario cree. Y luego sí tenemos algún grupo. Ahora les hablaré un poco de los grupos. No tengo ninguno creado, por lo tanto no lo asigno, pero tenemos la opción disponible. Estos son también módulos que se activan, ¿vale? El del grupo no sale por defecto en el entorno estándar de Captio, por ejemplo, pero bueno, si se da la necesidad para comentarlo. A guardar. Vale, los grupos nos sirven para quizás segmentar cierta información del entorno, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo decir que el grupo A va a ver las categorías de aparcamiento, autopista, y consumibles, y que el usuario test es el que pertenece a este grupo A, y puede ver pues todas las formas de pago, ¿vale? Entonces, como les decía, simplemente como por separar la información, por categorizarla de alguna forma, la podemos hacer tanto con las categorías como las formas de pago. Si tuviésemos a lo mejor formas de pago efectivo y luego tarjeta corporativa, y no queremos que todos los empleados de la empresa vean la tarjeta corporativa porque no todos la tienen. Entonces también podemos utilizar el grupo para ello, ¿no? Para evitar quizás errores. Entonces guardo y ya pues aquí también lo puedo hacer por la ficha como les mostré antes en la asociación, o lo puedo hacer aquí directamente
diciendo qué empleado o cuáles empleados pertenecen a este grupo. Aquí hay diferentes posibilidades de búsqueda y luego pues simplemente puedo darle aquí a todos e indicar todas las categorías o la categoría que quiera, ¿vale? Y luego también tengo lo de delegación, que también es un módulo que se activa aparte, no sale en el entorno quizás por defecto. Pero los clientes lo suelen pedir mucho porque lo que permite es, por ejemplo, que asistentes o alguna persona entre en nombre de algún directivo o supervisor, que es el caso más común, el que se nos presenta, para reportar sus gastos, para tomar la fotografía y solicitar aprobación, ¿vale? Entonces, esto es tan simple como decir que, pues, usuario test 1 entra acá, seleccionamos cuál, si es delegación total o delegación parcial. La delegación parcial significa que puedes tomar fotografía y solicitar aprobación, y la delegación total que le das todos los permisos que tiene la persona original, ¿no? Quien le delega. Entonces colocamos delegación parcial, y aquí ya nos da la información de pues, que el usuario test 1 puede entrar en nombre del usuario test 2. O sea, el usuario asistente puede entrar en nombre del usuario directivo supervisor, ¿vale? Me voy a ir a la parte de workflow, voy a dejar las políticas para el final. Vale, y les muestro entonces los circuitos de aprobación. A ver, los circuitos de aprobación en Captio son lineales, por decir. O sea, no podemos tener en una misma etapa diferentes personas que entren a aprobar los informes o los reportes que lleguen, ¿ok? Sino que, por ejemplo, tenemos la primera etapa que sería en revisión y podemos seleccionar pues un único revisor, ¿vale? Cuando rechaza este usuario a quién va, pues aquí indiscutiblemente iría al usuario y luego qué permisos le podemos añadir, ¿vale? Hablamos de importe mínimo. Simplemente es cuando se activa esta etapa a nivel de importe. Si, por ejemplo, decimos que es 500 euros, cualquier informe por debajo de 500 euros no pasará por esta etapa y cuando lo supere, pues entonces es que esta etapa tendrá que revisar el informe. Si queremos que el responsable de este paso pueda ver las alertas o el incumplimiento de las políticas que presenta el informe, si le damos la posibilidad de que quite un gasto o no. A nivel de informe, con esta configuración, el usuario, si hay 10 gastos y no está de acuerdo con 2 de los gastos, simplemente los puede retirar del informe. Si no damos este permiso, tendría que rechazar todo el informe al usuario para que sea el mismo usuario quien retire los gastos que están incumpliendo la política, por ejemplo. Con este permiso le permitimos editar el gasto o los gastos del informe, que pueda modificar la categoría, pueda modificar el importe, etcétera. Luego, si queremos que reciba notificación por correo electrónico cuando tenga que revisar un informe. Y luego el omitir paso, por ejemplo, si el informe contiene alertas, se detendrá en esta etapa. Pero si el informe no contiene alertas, es decir, no hay un incumplimiento de políticas, omitirá la etapa, la saltará, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si coloco esto aquí, lo voy a guardar. Y puedo añadir pues una segunda etapa, por ejemplo, finanzas. Aquí podemos colocar el nombre que queramos y esto es lo que será visible para el usuario final, de manera de tener alguna trazabilidad de en qué punto se encuentra su informe en el circuito de aprobación. Entonces aquí podemos poner pues que el revisor es el test 2 y a nivel de rechazo si queremos que vuelva al usuario o queremos que vuelva a la etapa previa. ¿Okay? Aquí la verdad es que casi siempre colocamos al usuario. Luego, los avisos que corresponden, ahora mismo no hay todos, pero no hay ninguno, pero si tuviéramos los seleccionamos. Y qué usuarios, cuando pasen gastos, se verán afectados por este circuito de aprobación. ¿Okay? Podemos seleccionar uno, podemos seleccionar varios, podemos filtrar y pues simplemente nos coloca la información según vayamos escribiendo en el filtro. ¿Okay? Entonces ya ven que hay dos canales, o creamos el circuito de aprobación y asociamos los usuarios, o en la creación de los usuarios, si ya tenemos el circuito previamente creado, se lo vamos asociando.
Aquí pues simplemente es un nombre descriptivo del workflow, puede ser un nombre de proyecto, puede ser un nombre de centro de coste, puede simplemente decir workflow general, lo que el cliente considere, ¿vale? Esto de campos personalizados ya está obsoleto, no se estaría utilizando. Y pues aquí simplemente le damos a guardar. Lo que ven aquí, solo por comentar, voy a entrar nuevamente, este icono lo que nos permite es colocar las traducciones. Si tuviésemos un cliente que puede tener usuarios finales en países de habla inglesa, por ejemplo, pues podemos colocar la traducción en revisión al inglés, al francés o al catalán, ¿vale? Entonces, según el idioma en el que el usuario se conecte, pues verá el nombre de la etapa en un idioma u otro. Vale, voy entonces a la parte de las políticas de gasto, que justamente lo que nos permite es pues configurar diferentes tipos de alertas o diferentes tipos de notificaciones a los revisores. Importante saber que los usuarios que reportan gastos no reciben alertas, los reciben son sus revisores, que son los que verán pues si hay incumplimiento de políticas o no. Y estas son todas las posibilidades de aviso que tenemos disponibles, ¿ok? Verán también que según la selección del tipo de alerta, pues se habilitan ciertos campos de información adicional que tenemos que completar, ¿vale? Entonces tenemos campos obligatorios, que era lo que les comentaba de la lectura del OCR, que se lee los campos de categoría, forma de pago y observaciones, si son obligatorios o no. Comprobante obligatorio, este era el que me refería, si es un ticket manual o no. Días festivos, distancia máxima del gasto, para los gastos de kilometraje, si es un ticket de fin de semana, si es un gasto subido en formato PDF, si el gasto se ha editado, es decir, si se ha editado la información capturada por el OCR a nivel de fecha, proveedor o importe, si es un gasto atrasado, si es un gasto repetido del mismo usuario o incluso entre usuarios del entorno, si se ha modificado el grupo de kilometraje en caso de que tengamos más de un grupo definido, importes máximo por fecha, que pueden ser diario, semanal, mensual, importe máximo del informe, importe máximo del gasto, límite de gasto, categorías días o una restricción de forma de pago. Verán que en el centro de ayuda tendrán muchísima más información al respecto. Si ustedes simplemente buscan avisos o alertas, pues está la explicación de cada uno de estos tickets, de estos avisos, perdón, de estas alertas y cómo configurarlas, ¿vale? Entonces, simplemente, pues aquí colocamos como nombre importe de 100 euros excedido. Por ejemplo, esto es lo que vería el revisor. Importe máximo, por ejemplo, del gasto, lo colocamos activo, 100 euros, y luego colocamos para qué usuarios queremos que aplique, si para uno en particular o para todos, y luego que lo asignemos a los nuevos usuarios, a qué pasos del workflow, porque podemos decir que es a todos o a las primeras etapas, etcétera, a qué categorías y a qué forma de pago. Entonces, es muy fácil de configurar y además permite muchas posibilidades, ¿ok? Entonces aquí simplemente guardamos y pues tenemos ya la fecha de creación, si está activo o no, y pues pudiésemos también editarlo en caso de que el importe varíe, etcétera. Los avisos pueden estar vivos, no necesariamente la configuración que se hace al inicio del proyecto no puede ser modificada. Luego por el mismo administrador podrá hacer, ¿ok? Esto es todo lo que compete a configuración. A nivel de estos dos posibilidades de gasto, es simplemente ver los gastos de la plataforma que están pendientes de añadir un informe. Esto es como más de uso del usuario administrador, ya propiamente del cliente, que se quedará como responsable de la plataforma. Y luego también la posibilidad pues, de ver todos los informes del entorno, que pudiésemos simplemente dar permisos a un usuario particular para que los vea y no tenga que entrar con el usuario administrador, ¿no? Pues vemos aquí pues los que están aprobados o todos. Voy a entrar rápidamente con otro usuario que es el gestor del SI para mostrarle los módulos o las opciones que tenemos a nivel del SI. El usuario administrador no lo ve,
sino únicamente el usuario que le hemos dado la posibilidad de ser gestor, ¿ok? Voy a ir muy rápido por las opciones. Vemos que está la opción del sí. Una vez los gastos se aprueben, que es la configuración externa que se coloque, los informes, perdón, se aprueben, entonces pasan a un segundo CR para capturar o para leer del ticket la información adicional necesaria para el sí. Número de factura, si es una factura completa también pues la base impositiva, el porcentaje de impuesto, etcétera, ¿ok? Y esto puede tomar hasta 48 horas de lectura según el SLA. Entonces tenemos pues los gastos que están en proceso, son los que están en este segundo CR. Aquellos que ya se han leído, pero tienen algún tipo de corrección que hacer, no tienen, por ejemplo, el número de factura o le falta algún dato, entonces el gestor tendrá que corregirlo para poder ser exportado. Los que ya están listos y completos para ser exportados, los encontraremos aquí en pendientes de exportación. Bueno, evidentemente los que ya fueron exportados, yo había creado ya un gasto y pues tenemos aquí el tipo, que es una factura simplificada, la fecha, el emisor, etcétera. Voy a entrar muy rápidamente para mostrarlo, toda la información que tenemos, régimen especial, el impuesto que se ha leído, etcétera, y la imagen del ticket. Si es excluido porque no tiene alguna información, por ejemplo, con estos tickets que dicen IVA incluido, pero no lo especifica, pues esto va directamente a excluido. Historial no aplica porque historial es cuando básicamente aporta más información cuando hay envío directo a la DAT. Aquí simplemente nos dice, bueno, cuando estaba en proceso, cuando se ha finalizado, etcétera. Y luego esta vista de informe que simplemente nos da a nivel de informe cuántos gastos están pendientes de corrección, pendientes de exportación, etcétera, porque para que el informe pueda ser exportado, todos los gastos que contienen tienen que haber sido procesados ya por el SI. Y para finalizar, este es nuestro centro de ayuda. Simplemente ahí pueden ver información de cómo configurar la compañía, que es un poco en más detalle todo lo que hemos visto y además muchísimos más módulos que están disponibles. Esto se puede compartir con los usuarios, que es una guía de usuarios y pues las preguntas y respuestas más frecuentes, ¿vale? Y de mi lado estaríamos listos con la configuración. Muchas gracias. Gracias, Giovanna. Pues pasamos ahora a que Rebeca comente un poquito el tema del conector, ¿vale? Y ya después vemos todo lo que os comentaba antes. Vemos todas las preguntas que se han hecho y os las vamos resolviendo. Muy bien, pues ahora os voy a presentar el conector. ¿Vale? El conector permite descargar toda esa información de gastos en tablas nuevas en Business Central y registrar esa información en contabilidad. Se descarga información de maestros que luego se tienen que configurar para permitir el registro de esos gastos y la información de informes y gastos que ha introducido el usuario. Los informes se descargan en Business Central cuando ya están aprobados, ¿vale? Antes de esa aprobación no se descargan. Vamos a ver primero las tablas de configuración. Tenemos usuarios. Estos usuarios son los que se han creado en el panel de Captio y nos descargamos esa información. Previo a hacer el registro de todos los gastos que ahora veremos, necesitamos configurar el tipo de movimiento y el número de cuenta en cada usuario para los gastos reembolsables. Luego veremos el ejemplo. Esta información se utilizará cuando un gasto es reembolsable, se utilizará como contrapartida para repercutir ese gasto en el empleado y poder devolvérselo. El tipo de movimiento puede ser cuenta, proveedor o empleado, ¿vale? Y el número de cuenta pues en función de lo que se seleccione. Categorías. Se descargan las categorías que os ha mostrado Giovanna, cómo se crean en Captio. Y nosotros debemos indicarle el número de cuenta que se utilizará para el registro de los gastos que se imputen a esas categorías. Se puede indicar por aquí, luego en el gasto, de forma puntual, se puede modificar esa cuenta. Formas de pago. Las formas de pago, si es reembolsable, se puede tomar de la ficha de empleado o se puede configurar aquí, pero mira primero en la ficha de usuarios y las
no reembolsables, es decir, las que se han pagado con una tarjeta de empresa, se configuran desde aquí. Registrar. ¿Vale? Le indicamos qué tipo de movimiento queremos que utilice, cuenta, banco, proveedor, empleado y el número de cuenta. Esto es para cuando se registran por diario. Ahora os mostraré que hay dos formas de registrar los gastos, por diario o creando una factura. Pues cuando se registran los gastos por diario, la contrapartida que se pone es la que se ha configurado en la forma de pago. Cuando se crea una factura, lo que se hace es coger la forma de pago que nosotros aquí hemos indicado. Lo habitual es poner una forma de pago con contrapartida para que cuando se registre la factura, ese gasto ya se quede cerrado. En cuanto a configuración previa al registro, ya estaría todo. También se descargan pues, a modo informativo los campos personalizados que hay configurados en el entorno de Captio. El siguiente paso, ya una vez configurado la información básica para poder registrar, se descargan los informes y los gastos. Se descargan bien de forma manual con una acción en la tabla de configuración, en la ventana de configuración. ¿Vale? Sincronizar, aquí podemos sincronizar de forma manual o bien se puede configurar una cola de proyecto, una Code Unit que ejecuta la sincronización de forma autónoma. La información que se descarga se visualiza de forma similar a como se visualiza en Captio. Los gastos se agrupan por informes. Dentro de un informe los gastos se agrupan por reembolsables y no reembolsables. Pues aquí se visualiza de forma similar. Esto sería un informe creado con dos gastos, uno reembolsable y uno no reembolsable. Podríamos ver, en este caso no tienen, pero estuvieran alertas, podríamos verlas aquí o comentarios, ¿vale? que se hayan introducido durante el flujo que se produce en Captio. ¿Vale? Vamos a entrar a un gasto. Podemos entrar a los gastos desde aquí o desde la lista de gastos. ¿Vale? Eso ya dependiendo de cómo se quiera trabajar. Los gastos se pueden registrar de forma individual o por informe. Registro este informe y registrará todos los gastos de este informe o seleccionando los gastos desde la lista de gastos, seleccionando los gastos que queremos registrar. Hay dos formas de registrar un gasto, bien mediante diario o bien mediante factura de compra. Vamos a registrar, por ejemplo, este gasto en forma de diario, ¿vale? Por diario. Es un gasto que no vamos a presentar factura y queremos registrarlo por diario. Aquí vemos la ficha de gasto, podemos ver la imagen del gasto y podríamos descargarla, ¿vale? Para ampliarla o verla mejor, ¿vale? Tenemos la información que está no editable, es la información que se sincroniza desde Captio, pero podríamos llegar a modificarla antes del registro si quisiéramos, ¿vale? Permite indicar dimensiones y proyectos. Ahora luego os explicaré cuando terminemos de registrar que se pueden sincronizar las dimensiones como campos personalizados en Captio, ¿vale? Desde Business Central. Entonces no hay que dar esa información de forma manual. Si creamos esos campos en Captio, cuando el usuario introduce el campo puede indicar ya la dimensión que corresponda o el proyecto que corresponda. Cuando nos descargamos ese gasto en Business Central, si el usuario ya ha indicado esa información, irá a los campos de dimensión. ¿Vale? Registro. Por defecto, marca el tipo de registro diario. ¿Vale? Nos ha propuesto ya la cuenta que habíamos configurado en la categoría. Aquí viene cierta información que recupera, pero que en este caso no nos interesa. Luego veremos un ticket que vamos a registrar como factura de compra, ¿vale? Y entonces sí que nos interesará esta información. Ahora vamos a hacer el registro básico. Es por diario, tenemos acciones registrar gasto. Esto crea una línea de diario y la registra de forma automática. El usuario no puede editar esa línea de diario.
¿vale? El gasto ya se ha registrado. ¿Vale? De momento está registrado, no podríamos volverlo a registrar ni modificarlo, pero no pasa al histórico hasta que todos los gastos de un mismo informe estén registrados. ¿Vale? Si le damos a navegar, veríamos los datos que nos han generado, los registros que nos ha generado. Un movimiento de empleado porque hemos indicado en la ficha de usuario que los gastos reembolsables utilice un empleado y un movimiento de contabilidad. Vale, si abrimos el movimiento, vemos que lo ha registrado en la cuenta del gasto y como contrapartida la cuenta que hemos indicado en el empleado. Vamos a ver ahora cómo se registraría un gasto como factura. Vamos a coger este. Este gasto, bueno, este entorno está configurado para traer los datos del SI. Esto es opcional en Captio. ¿Vale? En este entorno ha reconocido datos del SI y los ha descargado. Los podemos ver aquí. Un detalle más amplio de la información del gasto, de lo que introduce el usuario. ¿Vale? Nos ha sacado una base y nos ha sacado más información. Esa información que saca el OCR del SI adicional la utilizamos para crear las facturas. En este caso solo hay una línea, pero podría ser que hubiera desglose. Entonces se crearían distintas líneas en función del desglose que haya reconocido. Vale. En este caso ya teníamos creado el proveedor y cuando se descarga la información propone el proveedor con ese NIF. Si encuentra un proveedor con ese NIF, lo propone. Si no lo tenemos creado, ni lo vamos a crear porque hay usuarios que registran con un proveedor genérico, por ejemplo, pues seleccionamos de forma manual el proveedor y ya podemos registrar. En este caso vamos a registrarlo como factura de compra. Acciones, registrar. Y esto nos crea una prefactura, ¿vale? Que nosotros podemos registrar o si por lo que sea le damos a eliminar, se quedaría el gasto otra vez como no registrado. ¿Vale? Mientras está la prefactura creada, el gasto ya no lo podemos tocar. Pero si la eliminásemos por cualquier cosa porque tenemos que modificar alguna información, el gasto se quedaría otra vez como pendiente. No pasará al histórico hasta que no esté registrada esta factura de compra. No se marcará como registrado completamente hasta que no se registre esta factura de compra. En la factura vemos que ha puesto el desglose con el IVA que corresponde, ¿vale? Y en la ficha de facturas de compra podemos ver la imagen. Si registramos esta factura, podemos ver la factura registrada y la imagen siempre la tendremos aquí. Desde el gasto, que este sí que ha pasado al histórico. Si lo abrimos, podemos navegar a la factura. ¿Vale? Vemos también que se queda vinculado a la factura, ¿vale? Y tenemos toda la información. Este informe, como hemos registrado ya los dos gastos del informe, ha pasado al histórico. Nos desaparece ya de pendientes. Desde aquí pues, podemos hacer filtros, podemos ver el estado. Otra cosa importante también es cuando se tiene activo el módulo del SI, no se puede registrar el módulo de SI, pues puede tardar un poquito más en terminar todo el proceso en Captio. Sí que nos baja esa información, pero cuando aquí está en proceso no nos va a dejar registrar ese informe, que está aprobado, pero que todavía no ha completado la etapa del SI. ¿Vale? Y en principio, así de forma muy general, esto sería la funcionalidad del conector.
Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Giovanna, y muchas gracias, Rebeca, por la explicación. Evidentemente, en una hora tampoco nos da tiempo a verlo todos los entresijos, por decirlo de alguna forma, pero bueno, con esto sería lo que es la configuración, la instalación básica, tanto de lo que os decía, de la web de Captio como del conector, ¿vale? Simplemente por explicaros un poquito, voy a volver a la presentación que teníamos preparada, ¿vale? A principios de septiembre os enviamos un correo, no sé si lo llegasteis a ver, comentando un poco lo que es el tema del Captio Boost Program, ¿vale? Es un programa que hemos hecho principalmente pues, para intentar mover un poco lo que son las ventas de tanto de Captio como de Captio Connect, ¿vale? Y en definitiva lo que hacemos es pues, reconocer un incentivo por valor de 500 euros, ¿vale? Por cada venta que haga el partner. Este incentivo, evidentemente, está enfocado al partner, ¿vale? Queremos de alguna forma incentivar a los partners. El cliente, pues en cada caso tendrá el incentivo de descuento sobre la quote que pueda tener, ¿vale? O sobre el coste que pueda tener de las licencias de Captio, pero esto sería para vosotros, para los partners, ¿vale? Sería eso, un vale que lo que hemos hecho es, pues, darlo como un bono de Amazon por cada venta realizada. Un mismo partner, si tiene 2 ventas, puede tener 2 bonos sin ningún problema. ¿Vale? Esto ya os digo, os enviamos un correo a principios de septiembre explicando la casuística y demás, pero bueno, si alguno estáis interesados en esto porque tenéis un cliente que tenéis previsión de poder cerrarlo en los próximos meses, pues estaríais acogidos y os podríais beneficiar del programa, ¿vale? Sí que comentaros que en principio estará vigente hasta el 30 de noviembre, por lo tanto serían las ventas que se hagan hasta esa fecha, ¿vale? Cualquier duda lo vemos por aquí o si no, por correo me lo podéis comentar. Y ahora sí, si os parece, pasamos a lo que serían las preguntas y respuestas. Tenemos ya unas consultas que había hecho Ignacio. Si te parece, Ignacio, voy a contestar el tema de los idiomas, que eso sí que te lo puedo contestar yo sin problema. Y lo otro, como lo has consultado durante la explicación de Giovanna, que te comenté ya un poquito. Con respecto al tema de cómo, bueno, Ignacio nos pregunta que si puede configurarse un idioma. ¿Puede configurarse un idioma diferente de los 4 mostrados? Es lo que pregunta Ignacio. Vale, a ver, la plataforma dispone de 9 idiomas, ¿vale? Que son italiano, inglés, francés, español, alemán, catalán, portugués, japonés, vasco y gallego, ¿vale? Y aparte, lo que es la lectura OCR de los gastos, como Captio funciona en todo el mundo, ¿vale? Es multidioma, tiene, si no me equivoco, hasta lectura en 202 idiomas, ¿vale? O sea que por esa parte, en principio, están muy cubiertos, ¿vale? Con lo que respecta a la otra pregunta, sí que igual te la podrá contestar mejor Giovanna, yo la leo, ¿vale? Y que ella te conteste. Lo que Ignacio pregunta es, ¿puede configurarse un grupo para que el gasto sea aprobado por cualquier usuario del grupo? O en caso negativo, ¿podrá asignar más de una persona para aprobarle el gasto? Vale, no se puede asignar más de una persona para aprobar el gasto, sino lineal, como lo hemos visto, pero sí que como que el workaround que conseguimos para este tipo de escenarios es crear un usuario genérico, colocar este usuario genérico como revisor de la primera etapa, segunda etapa en la que tú necesites que haya más de un usuario, y luego asignarle delegaciones sobre este usuario genérico. Por ejemplo, que 3, 4 personas de un departamento puedan entrar en nombre de este usuario genérico. Así también queda trazabilidad en Captio de quién aprobó en nombre de este usuario genérico. Esto es lo que solemos hacer, lo que solemos configurar. Verás que a nivel de informe en la web hay un log al final que te dice quién aprobó y sale justamente la información de la delegación. Esto es una opción para configurar esto. Vale, gracias, Giovanna. Los 2 minutos que estaban escribiendo y si no, lo dejamos aquí. Pues nada, lo dejamos aquí, lo dicho, muchas gracias y que paséis muy buen día. Terminéis de pasar una buena tarde y nos vemos en el próximo webinario. Muchas gracias.